Queridos niñas y niños, no saben cuánto los extrañamos, pero gracias al Señor podemos seguir estudiando su palabra. Así que ahora, abre tu Biblia en Hechos 1, 12 al 26. Hechos 1, 12 al 26. Dice así: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 12 apóstoles. Luego de la maravillosa escena de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén, tal como les había dicho Jesús, para que esperaran la venida del Espíritu Santo. Ya en Jerusalén, subieron al aposento alto donde moraban. Estaban allí los 11 discípulos, los 12 menos Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Estos son Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo, junto con las mujeres, los hermanos de Jesús y su madre María. Dice que todos perseveraban unánimes. En otras versiones, en un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Perseverar significa mantenerse constante, durar permanentemente llevando adelante lo comenzado, una actitud o una opinión. Y unánimes, en un mismo espíritu, significa dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, objetivo, voluntad o sentimiento. Cuando leemos o vemos a los discípulos en los evangelios, varias veces ellos peleaban o discutían entre sí. Como todas las personas, ellos también tenían diferencias, pero en este momento eso no importaba. Eso es lo maravilloso del cuerpo de Cristo, que todos somos diferentes, pero gracias a Dios y a la obra de nuestro Señor Jesucristo es que podemos unirnos en un mismo espíritu, porque nuestra razón de vivir y voluntad es la del Padre y su reino. Lucas agrega que todos se dedicaban constantemente a la oración. Qué importante acción en este tiempo de espera, en una actitud de unidad y oración, una muestra de dependencia, sinceridad, confianza y esperanza. Fue una espera diligente, ya que su maestro les había encargado una gran misión y les había dado una gran promesa. Esta fue una característica fundamental en los apóstoles y de los cristianos de la iglesia primitiva. Se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Cuán importante es orar, y Cristo nos manda a que juntos oremos sin cesar a nuestro Padre, para que siendo de un mismo sentir,
un corazón y una voz glorifiquemos a Dios, siempre perseverando en la esperanza de su segunda venida. Por aquellos días, esto se refiere en el periodo entre la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, Pedro se levantó en medio de los hermanos, quienes eran unas 120 personas que se reunieron con ellos, hablando francamente y dirigiendo su atención al cumplimiento de las Escrituras. Pedro tomó un rol natural de liderazgo entre los discípulos, que se ve también más adelante en los primeros capítulos de Hechos, y les dice: hermanos, es necesario que las Escrituras se cumpliesen. Pedro basa sus comentarios en la palabra de Dios. Para esto cita el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Salmos, aclarando que este fue escrito por el Espíritu Santo a través de David. Como después, el mismo Pedro afirma en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro tenía clara la autoridad y veracidad de la Biblia y cómo el Espíritu Santo la inspiró. ¿A qué se refiere cuando habla de cumplimiento? Pedro apunta a Judas, quien fue el guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas perteneció al círculo de los 12 discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. Antes de continuar con su discurso, hace una explicación de lo que le pasó a Judas luego de traicionar a Jesús. En Mateo también dice que Judas devolvió el dinero, que eran 30 piezas de plata, y los sacerdotes y ancianos compraron un terreno en donde Judas, con el salario de su iniquidad, se suicidó ahorcándose. Hinchándose y cayendo de cabeza se reventó y se le salieron las vísceras. Sí, suena cruel y triste. Por lo mismo, los habitantes de Jerusalén, al escuchar, llamaron al campo ese Acéldama, campo de sangre. Judas no arruinó el plan de Dios, sino que lo cumplió. Era necesario que se cumpliese la Escritura, porque está escrito que su lugar quede desierto, no haya nadie que lo habite y que tome otro su oficio. Por tanto, Judas tampoco es excusable, porque lo que le sucedió fue predicho, se apartó por la malicia de su propio corazón. Dios quiso que ellos escogieran otro discípulo para oficialmente reemplazar a Judas. Esto fue una notable dependencia de la palabra de Dios, un deseo notable de la voluntad de Dios. Por razón del principio de la escritura citada, decidieron reemplazar a Judas porque creían que era lo que Jesús quería, no porque era lo que querían ellos. Pedro continúa diciendo: por lo tanto, es preciso que se una a nosotros alguien que cumpla los siguientes requisitos. Debe haber estado junto a ellos todo el tiempo, desde que Juan lo bautizó hasta su ascensión, que haya estado presente los días del ministerio de Jesús y que le haya visto resucitado. Pedro tenía claras las últimas palabras que les dijo Jesús antes de ascender. La promesa y la misión que les dio a sus discípulos. Deben ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Deben predicar su evangelio. ¿Cómo ser testigos si no han tenido una experiencia de vivir con su maestro? Por eso, como vimos en la lección pasada, el testimonio de los discípulos era fundamental para predicar el evangelio. Ellos habían vivido, caminado y observado toda la vida y enseñanzas de Jesús. Habían sido testigos de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Por eso Pedro sigue esa línea y da esos requisitos. Para llevar a cabo esto, dentro de todos los discípulos propusieron a dos que reunían todos los requisitos. Primero a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y también a Matías. Sin embargo, los apóstoles solo necesitaban a una persona para restablecer el círculo. ¿Cómo será mejor la decisión? Quizás ver quién es más líder, o quién les caía mejor, o hablaba más lindo, o era el más justo. ¿Por qué simplemente no escogieron a uno? Veamos qué hicieron para ver quién tomaría ese puesto. Primero oraron. Qué manera notable de hacer lo que Jesús haría,
como dice Lucas 6, 12 y 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Los discípulos, siguiendo a Jesús, oraron por sabiduría para saber a quién el Señor agregaría al número de los apóstoles. Sabían que Dios era el único que conocía los corazones de cada uno. Por lo tanto, Él debía escogerlo y mostrarle a sus discípulos quién era su escogido. En este caso, no fue una elección de quién querían ellos, sino que lo dejaron en manos de Dios. El método que usaron puede sonar extraño, ya que echaron suertes. Pero con eso no querían decir que lo dejaron a la suerte. Más bien, ellos confiaban y descansaban en que Dios revelaría su voluntad a través de ese método. De forma similar a como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote usaba las piedras Urim y Tumim, escondidas en el pectoral para conocer la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo y en Números. Proverbios dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. La elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. La decisión entonces no fue hecha por los apóstoles, sino por el Señor mismo. En esta lección podemos ver que los discípulos obedecieron. Los discípulos estaban en unidad y convivencia. Los discípulos estaban en continua oración. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos hicieron lo que hacía Jesús. Y los discípulos dependían de Dios. Qué asombroso es ver el fruto de estar en común unión con Dios, viviendo una vida en el reino de Dios que nos lleva a obedecer, a descansar, confiar y depender siempre de nuestro Dios. Y nosotros, como discípulos también de Jesús, somos llamados a vivir al igual que ellos, obedeciendo, en unidad, convivencia, continua oración, queriendo siempre hacer la voluntad de Dios, haciendo lo que Jesús hizo y dependiendo de Dios cada día y segundo de nuestra vida. Queridos niños, hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy. Quiero animarlos a ser esos discípulos que el Señor quiere que seamos, que podamos seguir trabajando para su reino y creciendo en sabiduría y amor por Él cada día. Nos vemos la próxima semana.